tremendo privilegio tener la oportunidad de dirigirme hacia ustedes para compartir un mensaje acerca de la palabra de Dios. Recuerden que iniciamos hace ya un tiempo un tema que está saliendo directamente de la primera carta de Pedro. Y hemos trabajado cuatro sermones hemos trabajado y pretendo en esta noche avanzar hacia la quinta parte de esta carta. Y si recuerdan bien, algo que no podemos olvidar de este libro es que es un libro que ha sido escrito en un contexto de sufrimiento, un contexto de sufrimiento. Muchas veces, cuando nosotros hacemos estudio bíblico y lo hacemos solamente basándonos de versos en versos, saltando de un verso a otro, probablemente perdemos conexiones de muchas cosas que vienen como un hilo conductor, que vienen entregando un mensaje. Y tenemos que recordar también que la palabra de Dios es comunicación, o sea, cuando usted recibe un comunicado, es necesario que usted reciba ese comunicado completo. Para que luego no haya un malentendido o muchas confusiones. Y de hecho, de ahí es que viene la mayoría de errores doctrinales, es de leer textos fuera de contexto. Hay muchas sectas hoy en día que justifican algunas cosas y ellos dicen, mira, esto lo enseña la Biblia, pero cuando tú vas a la Biblia no está hablando lo que ellos dicen, la Biblia está hablando otra cosa, lo que pasa es que ellos lo malinterpretan, precisamente por desconectarlo de ese lugar de donde estaba. Entonces, si recuerdan, nosotros hablamos de un saludo a una iglesia en dificultades, hablamos de una esperanza viva y nos detuvimos un poquito y eso es lo bueno de ir dejando ese banco de sermones que se va acumulando. Eso es lo importante porque cada vez que necesiten conocer algo más pueden ir y retroalimentar. Un sermón se escucha básicamente en un momento, a veces perdemos mucho tiempo en otras cosas, pero un sermón se escucha en un ratito. Uno lo empieza a escuchar y empieza a ir escuchando lo que se va diciendo y eso va ayudando a agarrar un poco del hilo. Pero lo que quiero que recuerden es que Pedro escribe a una iglesia que está dispersa en diversas provincias romanas. Esta iglesia sale huyendo de Roma a causa de la persecución en contra de los cristianos. Todo el que no era cristiano, todos los paganos, se ensañaron en contra de los cristianos porque los cristianos fueron acusados del gran incendio de Roma. Sabemos que Nerón quemó la ciudad de Roma y usó a los cristianos como chivos expiatorios. Él dijo, ya yo sé a quién voy a culpar para que la gente no sospeche de mí. Culpó a los cristianos. Entonces, esa culpabilidad que cayó sobre el pueblo de Dios fue una culpabilidad que en apariencia la gente dijo, pero los únicos que odian a los romanos, los únicos que por estar predicando a Cristo son los que están en contra del paganismo, son ellos, fueron ellos los que hicieron este daño. Entonces, inmediatamente fueron perseguidos y empezaron a huir a esas ciudades por su vida. Pero lo interesante del martirio, lo importante del martirio, hermanos, y de la persecución es que esos creyentes iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, aunque iban huyendo por su vida, pero ellos iban proclamando el evangelio conforme iban moviéndose. Y todo eso sirvió para que el mensaje de la palabra de Dios se expandiera por otras tierras donde no había llegado. Y algo también que me llama mucho la atención es el hecho de que Pedro no está escribiendo a su audiencia un mensaje de autolástima, ni está escribiendo un mensaje que apunta a las necesidades estrictamente humanas. Pedro empieza a recordarle un sinnúmero de cosas que apuntan a la vida espiritual y eso tiene un porqué. El porqué de eso es que para Dios nuestra vida espiritual es más importante que nuestra vida terrena, porque recuerden que nuestra vida terrena pasará, pero la palabra de Dios no pasará nunca, nunca dejará de ser. Y de hecho, la eternidad que nos separa, ese encuentro que tendremos con nuestro Salvador, es algo que no tiene comparación alguna en esta tierra. Entonces, esas son cosas que pasan allí. Y otra cosa también que me llama mucho la atención, y eso lo discutía hace un tiempo en un foro de un seminario en el que estudio, que hablábamos precisamente de la historia de la iglesia, y en ese foro nosotros tratábamos el siguiente tema: el por qué la gente hoy en día estudia la palabra. ¿Cuáles son las razones por las que la gente estudia la palabra? Mira, hoy en día la gente, aparte de que no estudia mucho la palabra, muchos la estudian para presumir, muchos la estudian para hacer cierto alarde, pero decíamos en ese foro
que los hombres de Dios en la antigüedad estudiaron la palabra o inquirieron profundamente en la palabra, no porque ellos querían mostrar que sabían algo, es que ellos sabían que de esas verdades que estaban ahí, que debían ser defendidas, dependía la salvación del mundo. O sea, ellos defendían a capa y espada la verdad de Dios. Y evidencia de eso está en los grandes concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el de Calcedonia, todas esas grandes reuniones que tardaron muchos siglos de discusión. Mucha gente se marchaba diputado, ¿verdad? Pero había un grupo de hombres que y le decían a la iglesia, nosotros no podemos equiparar el pensamiento secular o la tradición, no podemos equiparar a la palabra de Dios, no se compara. Y eso es algo muy maravilloso. Entonces, lo que nos ocupa hoy para seguir en el avance del estudio es Primera de Pedro, capítulo 1, estamos en el capítulo 1 todavía, del versículo 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 3 y 6. Y va lo que dice esa porción en esta noche. Dice, por tanto, de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Entonces, hoy nosotros vamos a ver del versículo básicamente hasta el 15, o sea, el 16 no va a quedar incluido porque el 16 anda un tópico diferente que habla acerca de la santidad de Dios. Y hay que incursionar ahora en ese tema, hay que incursionar, hoy vamos a ver lo que está, lo que antecede a eso, pero ya luego en otra oportunidad hablaremos de ese tema de la santidad de Dios, porque de las características de Dios, la santidad es una de las características que se resalta más, o sea, su diferencia, como Él es totalmente diferente a cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar. Pero vamos a ver de lo que hemos visto, no del 15, sino del 15 hacia atrás, perdón, no el 16. Una palabra que encontramos ahí, hermanos, es la palabra por tanto, por tanto. Y como les dije, esa palabra es un conector que viene, recuerden que el apóstol está escribiendo, está haciendo comunicación. Está diciéndole a ellos por lo antes dicho, por ende, por consecuencia, por eso, tal razón. O sea, como que está hablando de algo que se deriva de algo que ha dicho con anterioridad, como resultado de tal o cual cosa. Él viene hablando de eso. Y esa es una pregunta que la vamos a responder en un momento. La pregunta es esta: ¿cuáles son aquellas cosas que nos deben urgir a tener una mente ceñida con la palabra de Dios? Esa es la pregunta, el gran tema, ese es el gran tema, porque ahí es donde entra el por ende, la razón por la cual, ahí es donde entra. Luego habla de ceñir, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad? Por tanto, por esa razón, por lo que les dije antes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos. Miren, esa frase, ceñir los lomos, es una frase muy, pero muy judía. Es una frase muy judía. Yo estoy seguro que la iglesia en ese momento, principalmente la de procedencia judía, cuando escuchó eso, ellos se dieron cuenta inmediatamente a qué se estaba refiriendo el apóstol. ¿Por qué? Porque ceñirse los lomos era una práctica antigua de recogerse la túnica. Recogerse la túnica. Ustedes saben que ellos usaban un vestido que era como una falda, y el que sale corriendo con una falda fácilmente se cae, ¿verdad? Porque las piernas no van a tener la misma movilidad. La gente que corre, los atletas, utilizan una ropa cómoda, usan una licra, usan algo, ¿verdad? Que no interfiera con sus extremidades, principalmente la parte baja, porque ahí es donde está donde se desarrolla la agilidad, ¿verdad? Entonces, ceñir los lomos tenía que ver con recogerse la túnica, amarrarse de todos esos ruedos que andaban colgando, y de manera tal que las piernas quedaran, ¿verdad? Desnudas. Es una práctica antigua que cada vez que era necesario moverse con rapidez de un lugar a otro, había que ceñirse el lomo. Cuando un judío le decían, ciñase el lomo, ellos sabían que iban a caminar y que iban a moverse con acción. Entonces, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo 12,
versículo 11. Éxodo 12:11 dice de la siguiente manera, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí está hablando el apóstol Pedro, hablando a su audiencia. Ustedes se acuerdan como cuando Israel estuvo atravesando aquella última plaga de la mortalidad de los primogénitos. Eso venía acompañado de un ritual que había que comer un cordero y ese cordero había que comerlo de manera apresurada con los lomos ceñidos porque una vez el pueblo participara de esa cena de ese cordero, eso implicaba movimiento. Lo mismo pasa con nosotros en la vida espiritual. Una vez nosotros conocemos a Cristo, tenemos que tener la mente ceñida. Porque ya estamos en movimiento. Como dice el apóstol Pablo, estamos más cerca del Señor que cuando creímos. O sea que esto va en avance, el tiempo sigue pasando, las generaciones van pasando, no se preocupe. Se murieron mucho ayer, nos moriremos mucho más mañana, pero la palabra sigue permanente y la promesa de Dios también. Entonces, esas son cosas que tenemos que tenerla clara en la mente. Entonces, aquí el ceñir en los muertos se emplea en sentido figurado, sentido figurativo, ¿verdad? Para qué cosa, al modo de pensar, porque si se dan cuenta, el apóstol está diciendo que lo estamos sujetando, pero metafóricamente, de la misma manera que se sujetaba la falda para moverse con agilidad, debe haber una sujeción como del entendimiento, o sea, recógete los ruedos que te cuelgan en la cabeza y apriétatelos bien con la palabra de Dios, o sea, para que puedas mover con agilidad, para que puedas moverte con prudencia cuando te toque tomar decisiones en la vida. Y ahí donde entra el gran valor que tiene la palabra de Dios. El gran valor que tiene. Para mucha gente la palabra de Dios es un libro obsoleto. Ellos te dicen a ti, mira, yo no puedo pensar que un libro tan viejo sirve para aconsejar a gente de hoy y se equivocan en gran manera porque ellos no han entendido la naturaleza del libro como tal. La naturaleza de la Biblia, la naturaleza de Dios, es palabra, pero es palabra eterna. Es sabiduría, pero es sabiduría que viene de Dios. O sea, yo no he visto otra sabiduría que se pueda comparar a la de Dios. Y aún más, hermanos, aún más, es una sabiduría tan diferente y tan exquisita que Dios la da a quien Él quiere darla. Porque si se da cuenta, mucha gente que es muy inteligente según la carne, ellos no entienden la palabra de Dios. Y dice, eso para mí no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero que ellos no han entendido precisamente porque permanecen en ese tipo de dureza en la que mucha gente permanece negando la palabra de Dios. Entonces, aquí el apóstol está diciendo esto de manera metafórica. Tienen que utilizar bien, tienen que ceñir bien con el entendimiento, con la palabra, para actuar con pertinencia. O sea, de alguna manera, hermanos, tenemos que hacer algunos ajustes, tener una mente redimida, atar cabos sueltos mediante un rechazo de la manera mundana de pensar y en ese lugar colocar las promesas de Dios y su esperanza postrera, hermanos. O sea, es una batalla grande que tenemos, una batalla grande. Usted se da cuenta que hay como si fuera como el que está echando un pulso. Lo que Dios establece, lo que el mundo dice, ¿verdad? Y tú ves como ese tirijala entre la gente, ese para aquí, para allá, pero la palabra finalmente es la que tiene la verdad. Entonces, si queremos la verdad, pues tendremos necesariamente que ir a la palabra. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol. Y vuelvo y me maravillo, comparto por el hecho de que Pedro no está hablando de problemas sociales. Pedro ni siquiera le está diciendo a la gente de que, mira, yo voy a ver si conozco un político para que la persecución pare. Yo voy a ver si encuentro un lugar de albergue para donde tú puedas estar. O sea, él está hablando de la vida espiritual directamente, porque él sabe precisamente que es allí donde se dan la mayoría de problemas. Entonces, por eso esa parte espiritual es muy importante para nosotros. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Y luego vemos el otro imperativo, sed sobrios. Usted sabe que la sobriedad a la lucidez mental, o a la claridad mental. Una persona, lo contrario a sobrio, es ebrio. Una persona ha tomado mucho alcohol, está fuera de sí, ¿verdad? Dice cosas que al otro día no recuerda, ¿verdad? Entonces, lo diferente aquí es ser sobrios. Apela a la sobriedad espiritual. ¿Apela a qué cosa? La constancia.
tanto permanecemos nosotros en esa claridad mental. O sea, no se trata de ser cristiano de temporada. No es que el mes pasado yo pensé bíblicamente, es actual, estoy ahí entre dos y el que viene puedo quizá pensar de otra manera, sino que debe haber una constancia, debe haber una sobriedad espiritual en nosotros. Debe haber qué cosa, dominio propio. Nosotros tenemos que aprender a sujetar el viejo hombre que de muchas formas y de muchas maneras intenta manifestarse. Recuerden la jocosa frase de Martín Lutero, recuérdenla, que él siempre decía que él pensaba que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo, pero luego él dice, el muy condenado sabía nadar y por eso debo ahogarlo todos los días. O sea, como que no es que yo debo bajar la guardia. Y a veces oigo gente haciendo referencia a cuando ellos se convirtieron. Bueno, yo me convertí en los años 90, yo me convertí en los 50, en los 40, o sea, hace referencia allá atrás, al pasado, cuando ellos se convirtieron, pero parece como si ellos hubiesen encendido como un interruptor o algo así para y ya, cristiano, modo cristiano antiguo. O sea, no se trata de eso, no es de algo que hiciste, es de algo que en lo que se debe permanecer. Y doctrina que tiene sustento bíblico que habla de la perseverancia de los santos, o sea, aquellos que Dios ha llamado, perseveran altas y bajas, bueno, tiempo malo, pero finalmente ellos perseveran, porque lo único que hace que el pueblo de Dios persevere es el amor eterno que Dios ha derramado por su pueblo. O sea, ni siquiera son cosas que nosotros podemos hacer, pero si analizamos el asunto en contexto, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Cuando Dios nos hace entender a nosotros lo que Él ha hecho a nuestro favor, yo creo que la única manera que podemos responder es precisamente en esa, derramándonos a sus pies. Siendo obedientes, siendo siervos, ¿verdad? Que amamos a nuestro Señor por la razón de que si no fuera por Él no tendríamos nada. Yo no sé el mundo a quién le agradece, la gente le agradece muchas cosas a un Dios falso, a su propia prudencia, a muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros somos gente, por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos mucho aquí en casa, mi esposa trabaja, yo también, llevamos vida ocupada, ¿verdad? Pero yo en ningún momento yo puedo decir, yo le doy gracias a mi fuerza que yo puedo sostenerme. No, es que Dios hace que uno levante. Dios hace que uno regrese seguro. Dios pone gracia para que los empleos aparezcan. Dios pone todo. O sea, como que no hay nada. Si fuera por mí, no hay nada. De verdad que no. Yo nunca fui un buen planificador de mi vida. Si yo lo hubiese planificado conforme al pecado con el que nací, ya estaría enterrado quizás. Entonces, las cosas de Dios son maravillosas. Entonces, tenemos que saber eso. Dominio propio, claridad al pensar, prioridades en orden, hermanos. Eh, yo defiendo mucho esa parte. Defiendo mucho esa parte. Cuando usted lee el libro de Proverbios, usted se da cuenta que el libro de Proverbios dice que los proverbios fueron escritos para dar inteligencia, que no tiene ninguna, para dar sagacidad al joven, para dar astucia a la mente de la persona que lee el proverbio. Y es así, hermano. En lugar del mundo reírse, a los cristianos, el mundo debería mirarnos como la luz que alumbra el camino, porque nosotros portamos la verdad que Dios ha dado. Entonces, eso es lo que tenemos que entregarle a la gente. La gente viene más adelante en el estudio que sigue después de este. Pedro también cita el tema de que debemos abandonar la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Aprendimos muchas cosas huecas, ¿verdad? En casa. En casa, mira, mis ancestros me enseñaron cosas que no vienen de la palabra de Dios. Escuela me enseñaron cosas que no vienen de la palabra de Dios. Mucha gente que son importantes para mí no son cristianos y también pusieron su parte de impiedad en mí. Entonces, cuando yo llego a Cristo, yo tengo que empezar a revisar todas esas cosas y las que no tienen un acuerdo con la palabra de Dios van a tener que desaparecer porque no son provechosas. Entonces, ahí es donde entra ese asunto. Prioridades en orden, ¿verdad? Un cristiano se caracteriza por priorizar, por darle importancia a lo que realmente tiene importancia. No una gente como que cualquieriza las cosas y tampoco se distrae sin provecho, no se distraen cosas vanas. Y luego entonces después de que dice, sigan los lomos del entendimiento, sean sobrios, dice, esperad por completo, esperad por completo. Nosotros tenemos, hermanos, una esperanza viva, esa parte ya la vimos. ¿Qué hace? Que el ánimo sea no religión, sino que sea la religión verdadera, el hecho de que Cristo vive.
porque en una ocasión a los corintios, cuando su fe flaqueaba, la fe de los corintios empezó a flaquear en relación a la resurrección, capítulo 15 de Primera de Corintios, me parece. Pablo dedica todo un capítulo a hablar de la vida de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la esperanza que tenemos en él. Y hay una frase que él dice: Cristo no resucitó, él dice, vana es nuestra fe y vana es la predicación. Y luego dice, y somos lo más dignos de que nos tengan lástima a nosotros. Debería tenernos pena a nosotros si Cristo no resucitó, pero resucitó, dice él. Entonces, no se le ocurra a ustedes nunca dudar de ese maravilloso hecho. No se le ocurra nunca a ustedes dudar de que Dios se encarnó, hizo hombre, y yo sé que como templo biblicanos al fin, sabemos que cada domingo en la mañana nos reunimos y partimos el pan y partimos la copa, pero eso más que ser un rito, eso más que ser un rito, es un reto. El rito es un tipo de celebración religiosa que se hace, pero el reto es algo que está enfrente de ti, que está demandando cosas de ti. Entonces, la celebración de la Cena del Señor, que conmemora su padecimiento, pero también conmemora su victoria, eso tiene que ver con un reto, porque eso cada día nos reta a pensar con reverencia lo que el Señor hizo a favor nuestro. Eso nos mueve a pensar en eso. Y ahí es importante que como creyentes sepamos eso, que la resurrección de Cristo es columna y baluarte de la fe. Eso es lo que diferencia de todos los demás sistemas. Por ejemplo, muchos hombres del pasado que profesaron sabiduría según la carne, ellos dejaron un camino fundado. Pero si tú le dijeras a una de esas gente que sigue esa filosofía, si tú le dijeras a un budista, oye, ¿y qué pasó con Buda finalmente? Bueno, Buda lo enterraron y se murió. Si tú le preguntas a los que siguieron a Confucio, ¿qué pasó con Confucio? Confucio, bueno, finalmente murió, pero dejó el camino. O sea, ¿el camino a dónde? A la tumba, el camino a la muerte. Una tumba vacía. Empezamos en Cristo, es diferente. Por eso yo siempre he dicho que Cristo nunca ha estado en competencia con ningún otro Dios, ni con ninguna, o sea, Él es el Dios soberano por derecho, por todo derecho. O sea, si no existiera Él, nada de lo que existe tampoco existiera. Entonces, es bueno pensarlo de esa manera. Entonces, esperad por completo. Tenemos una esperanza viva y una gran salvación, hermano, que estamos esperando la consumación definitiva. No es que estamos esperando ser salvos, ¿verdad? La salvación tiene mucho que ver con un ya que todavía no. Ya somos del reino, aunque no estamos en el reino todavía. Ya somos del reino, pero ya pronto estaremos en él. Es como si nos hubiesen dado una garantía. Pablo habla de eso también cuando habla a los Efesios, que le habla que ya nosotros tenemos las arras del Espíritu, ¿verdad? Que ya tenemos una garantía. Tenemos, como quien dice, un documento legal que acredita que nosotros somos pertenecientes al reino de los cielos, y ese documento legal es tan íntimo en el creyente que habita en él, y es el Espíritu Santo. Esa es la prueba de que nuestra vida está gobernada por el Dios de los cielos, el Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa gran esperanza y estamos aguardando de forma madura, de forma completa, ese futuro glorioso, mucho más grande que cualquier adversidad. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Pablo está consolando su audiencia. Pablo está diciendo, yo sé que están sufriendo. Pedro está diciendo, yo sé que están sufriendo, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay adversidades, que han perdido muchas cosas, pero recuerden que hay bienes y hay promesas que nada ni nadie se lo podrá quitar, y eso está salvo en Cristo Jesús. Eso está guardado en Cristo Jesús. Entonces, después que nosotros vimos en el versículo 13, esa palabra que dice por tanto, por lo que te dije antes, la pregunta que nos hicimos ahorita, ¿cuáles son aquellas cosas que nos deben mover a nosotros o nos deben hacer urgentes a tener una mente ceñida? ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, podemos repasarlas para que usted se dé cuenta que da, pero antes de él dar esos mandatos, está diciendo a nosotros lo que debemos saber. ¿Cuáles son aquellas cosas? La primera, versículo 2 del capítulo 1, la elección soberana de Dios y su componente de gracia. Versículo 2, primera de Pedro, mira lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre,
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y paz os sean multiplicadas. Lo que me debe a mí hacer, moverme, a mí motivarme, a tener una mente ceñida con la palabra de Dios, es precisamente la elección y su componente de gracia. Porque Dios nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ni siquiera pensábamos algún día que íbamos a existir. Dios ya había pensado en nosotros, en su mente soberana, y hoy estamos aquí, a ser urgentes en esa parte. Dios ha tenido gracia con nosotros y sabemos que la palabra gracia se define como un favor inmerecido. No me gané mi salvación, no te ganaste tu salvación. Dios de manera misericordiosa decidió darla y eso es algo maravilloso. Otro punto que debe movernos a nosotros a tener una mente ceñida, nuestro nuevo nacimiento, hermanos. Nuestro nuevo nacimiento. El versículo 3, mira cómo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira lo que dice ahí. Ahí no dice nos hicimos, nos hizo. O sea que nuestro nuevo nacimiento, hermano, más que una decisión que tú y yo tomamos, una obra soberana del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos transforma, nos hace de nuevo. Y es como alguien decía en una ocasión, el poder de Dios es tan glorioso que puede tomar una masa corrupta, una masa de pecado, como éramos tú y yo, y transformarla en una persona que conoce a Dios, transformarla en una persona que empieza a caminar en una vida diferente. Eso hace el poder de Dios. Entonces, eso es algo que debemos agradecer a Dios. Esa esperanza viva en Jesucristo, fundada en la resurrección, y también cómo Él nos hizo renacer. Él nos hizo renacer. Es una obra en la que Él ha participado de manera activa. Versículo 4 luego, otra, otra razón por la cual tú y yo debemos tener una mente ceñida. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Míralo ahí donde lo dice. Versículo 4, una herencia intocable. Ya hablamos bastante de la herencia en otro momento. Hablamos de cómo la gente tiene grandes contiendas por los bienes que tiene en la tierra y ellos se mueren y finalmente eso queda en manos de otros. Y ustedes ven que esa propiedad es lo que van generando divisiones y problemas entre personas y cosas, ¿verdad? Dividen familias, pero no así Cristo. Cristo, no así Dios. Dios para su pueblo tiene una herencia y esa herencia da para todos en justa medida porque la herencia del creyente es la misma presencia de Dios. Una vez estamos en la presencia de Dios, tenemos la mayor riqueza que nadie jamás ha tenido en su mano y eso es algo precioso. Cuando Dios dice a su pueblo, aquí yo soy tu heredad, tú me heredaste a mí, tú heredaste en mi presencia, yo soy tu Dios para siempre, tú eres mío para siempre. Es una relación hermosísima que no conoce límites ni fronteras. Eso no es como lo que tenemos aquí, hermanos. Dios, mientras vivimos en la tierra, pone en nosotros muchas cosas, ¿verdad? Dios pone en nosotros la familia, Dios nos da una pareja, Dios nos da unos hijos, Dios empieza a poner cosas, nos coloca en un lugar, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que en el tiempo todas esas cosas van terminando, porque las cosas no son para siempre en este plano. Vemos que el juramento matrimonial se declara de que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Debe morir uno primero, en algunos casos han morido los dos juntos, ¿verdad? Pero todo eso ha pasado. ¿Verdad? También vemos los trabajos que hay gente que tiene trabajo, hay gente que tiene grandes cargos en algunos puestos y ellos piensan que van a estar ahí siempre, luego también tienen que irse. Hay personas que a su mano llegaron muchos bienes, pero o ellos terminan con sus bienes o finalmente tienen que morir y pasarlo a otra generación. Pero cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, hermano, ya estamos incluidos en el tema de la eternidad. Ya no va a ser algo que va a terminar en un momento, sino que va a ser algo que va a ser para siempre. O sea, va a estar ligado a la misma existencia de Dios y eso es maravilloso. De momento son cosas en las que no pensamos. La mente de nosotros se debe como adaptar a pensar en ese tipo de cosas. Yo escuchaba a un predicador de aquí, de Santo Domingo, que se llama Jairo Nanum, y Jairo Nanum decía en un sermón que los creyentes han perdido su pensamiento espiritual, porque él dice, ya tú tienes gente en la iglesia que piensa estrictamente como gente de la tierra nada más. Ya ellos no sueñan con la venida de Cristo, y ellos no sueñan con estar en la presencia de Dios, ya ellos no sueñan nada de eso, lo de ellos es nada más
invertir para lo terrenal, ¿verdad? A veces tú ves grandes esfuerzos que se hacen para modificar cosas, para hacer, pero ¿y cómo va la vida espiritual? ¿Está la vida espiritual restaurando? ¿Está floreciendo la vida espiritual? Porque realmente la vida espiritual trasciende, es más importante que todo. Por eso Pedro, vuelvo y repito, necesitada, a gente pasando frío, hambre, a gente pasando esto, es lo que empieza a hablarle de Dios. A veces la gente dice, usted es lo que tiene para mí, nada más palabra. Usted dice otra cosa, sí, la gente tiene necesidades, sabemos que la gente tiene necesidades, pero ¿qué hay del proverbio que también enseña que la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata? Y que cuando la gente diga, voy a atesorar la sabiduría de Dios más que los bienes materiales, paradójicamente eso es lo que hace que la gente prospere, el buen entendimiento, ¿verdad? Y conocemos mucha gente, ¿verdad? De mucho pensamiento diferente en el contexto creyente cristiano. A veces conocemos hermanos que son de línea carismática y a veces ellos usan algunas expresiones. Y hay una de esas expresiones que me llama mucho la atención. Por ejemplo, los hermanos carismáticos muchas veces usan un término que ellos dicen a veces, eh, Dios me metió en un proceso, yo dicen. Dios me metió en un proceso. ¿Cómo así? Mira, yo estoy pasando por esta dificultad, pero yo sé que fue Dios que me metió en eso, porque Dios me está pasando por un proceso. Pero cuando tú revisas todo eso que ha pasado ahí, son frutos de malas acciones, son frutos de la no aplicación de principios bíblicos. Si yo hice una situación por actuar de manera rebelde, de manera pecaminosa, luego yo no puedo decir que Dios me metió en un proceso. Yo debo analizar que yo estoy sufriendo el pago de mis malas acciones. Entonces, eso es importante saberlo. Por eso Pedro, a esta gente que está en grandes dificultades, y es precisamente la dificultad de donde el alma del creyente pudiera flaquear. Yo lo puedo ver de esa manera, pudiera flaquear bastante. Entonces, otra razón, en el versículo 5, una seguridad fundada en la protección de Dios, en su poder. Versículo 5. El 5 dice de la siguiente manera, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En ninguna manera, mi amado hermano, en ninguna manera la salvación que Dios nos ha dado depende de nosotros en su planificación y nada de eso. Es una salvación demasiado grande. Ahora, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Yo tengo que ocuparme en mi salvación, creciendo, creciendo en mi santificación, porque hay que entender otra cosa. El proceso de la conversión es uno, pero el de la santificación es otro. Es como quien entra por una puerta estrecha, que el pasillo también es estrecho. O sea, sigues caminando de la misma manera que entraste. O sea, ya yo conocí al Señor, ya yo gusté de la gracia, ya yo llegué a Él, yo no debo detenerme ahí. Lo que sigue después de ahí es mi santificación. O sea, la salvación depende totalmente de Dios. Dice la palabra, la salvación es de Jehová. La salvación depende de Dios, pero la santificación nos va a involucrar de manera activa. ¿Cómo? Bueno, es verdad que tú y yo tenemos una voluntad. Es verdad que tú y yo podemos decidir entre quedarme en la casa, congregarme un buen día. Es verdad que yo puedo decidir entre lleno mi cabeza de una serie de Netflix, paso un buen rato con una porción bíblica. Es verdad que yo puedo decidir o actúo en esta situación o resuelvo este problema como un mundano o resuelvo esto como un hijo de Dios, porque ya yo sé lo que la Biblia me dice de eso, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la santificación, que tanto yo me involucro activamente, ejecutando, ejerciendo los principios que Dios me ha dado en su palabra. Y hay cristianismo exitoso, tenemos palabra de Dios en la mente, ceñida a la mente, como dice el verso, la mente ceñida, debemos pensar de manera adecuada, de manera apropiada. Entonces, esa seguridad fundada, lo dice aquí, dados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros estamos guardados por el poder de Dios. Y hay gente que también pertenecen a un contexto religioso tradicional que te dicen a ti, ustedes son los más orgullosos, porque ellos dicen que ellos son salvos.
Nosotros no sabemos si somos salvos. Estamos aquí a ver si Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero que la palabra es muy clara en relación a eso. Yo no digo que soy salvo, el Señor dice que somos salvos a raíz de lo que ha ocurrido en nosotros. Y esa salvación no es una presunción nuestra, es un regalo que Dios nos ha dado. Y si yo niego la salvación de Cristo, niego su poder para salvar, entonces estaría actuando de manera pecaminosa también, al negar el poder de Cristo. Y en una ocasión yo escuchaba a Francis Sproul, decía que una de su iglesia que él pastoreaba le decía que Dios no me ha perdonado. Decía, ¿tú por qué piensas eso? Es que yo soy, es que yo soy no, es que yo no lo siento, de verdad, yo no siento, yo no sé qué pasa con Dios, qué le pasa a Dios conmigo. Y en un momento él dice que él mira a esa persona y le dice, mira, ¿tú sabes por qué tú sientes que Dios no te ha perdonado? Por ese gran orgullo que tú tienes. Dice, orgullo yo no tengo orgullo, yo soy una persona muy sencilla. Dice, no, eres muy orgullosa, decía, eres muy orgullosa por el hecho de que si tú dices que sientes que Dios no te ha perdonado, es porque tú como que no quieres ni siquiera creer en el poder de Dios. O sea, tú quieres poner el pecado que tú cometes, la forma que tú catalogas, tú quieres ponerla más grande que Dios y eso no es más grande que Dios. O sea que eso son una de las mentiras que el diablo siempre mete en la cabeza de la gente. Decirnos nosotros como que no gozamos del perdón de Dios. Y recuerden que lo que el enemigo hizo en un principio fue pasarnos el virus de su actitud. Él quiso. Él quiso ser como Dios desde un principio. ¿Y qué ocurrió con él? Cayó. Cuando va que Dios te dice que no coma de ningún árbol. No, no que no comamos de ninguno, sino que no comamos de ese que está ahí. Eva dijo la verdad, Eva defendió la verdad del que Dios le enseñó. Pero ahí viene entonces el engaño. Tú no te vas a morir. Te dijo Dios es un mentiroso. Es un mentiroso, porque tú no te vas a morir si comes eso. Lo que va a pasar es que tú, si comes de eso, vas a ser igual a Dios. Entonces ahí es donde a Eva se le llena la mente de esa igualdad, ¿verdad? Ya ella dice, oye, pero suena muy tentador, no ser simplemente una criatura de Dios, sino ser igual a Él, ser de la misma situación que Él, ser de la misma mentalidad que Él. O sea, oye, es una oportunidad que yo no puedo desaprovecharla porque la verdad es que lo más grande que yo he visto es Dios. Y si tengo una oportunidad de ser como Él, ahí es donde lleva el problema. Entonces, se transmite actitud pecaminosa del enemigo a la humanidad y toda la humanidad luego tiene esa situación. Entonces nosotros no podemos creer nunca que Dios es incapaz de perdonar. Dios es un Dios perdonador y dice que no rechaza a nadie que lo haya estado buscando. Y versículo 5 también, tener una mente ceñida, seguimos en el 5, todo eso se traduce en qué cosa, en salvación. Míralo aquí donde lo vuelvo a decir. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Ese tema de la salvación se ha vuelto un tema tabú en la sociedad contemporánea porque la gente no sabe ni siquiera nada de eso. A veces tú le hablas a la gente, mira, tú tienes que conocer el mensaje de Dios, tú tienes que saber que Dios tiene un plan de salvación para las personas, tú tienes que saber que la vida eterna es una realidad porque la palabra de Dios así me enseña y la gente se queda como en el aire. ¿Cómo así? Como que yo tengo un alma. ¿Y qué es un alma? Yo no sé. Yo lo que sé es que yo vivo en el mundo. O sea, la gente ha perdido hasta el contacto con su propio interior espiritual, ¿verdad? La gente ya ni siquiera reconoce que tiene un alma que salvar. Entonces, parecerá que tú le estás hablando de algo totalmente extraño. Pero nosotros tenemos que hablarle claro a la gente, decirle a la gente en el peligro en el que están, decirle a la gente el peligro que corren y predicar, ¿verdad? Como Pablo dice a Timoteo, tiempo y fuera de tiempo, lo cual se traduce predicar cuando creamos que es apropiado y también cuando creamos que no lo sea. O sea, que hasta en lugares donde se supone que hay que callar, allí también debe llegar el mensaje de Dios. Y la última razón, deberíamos tener la mente ceñida, la vemos en el versículo 6. Y dice, en lo cual, en esa salvación, en lo cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
tendráis que ser sometidos a diversas pruebas. No, perdón, ese no era el versículo 12. El 12, ahí avanza un poquito más. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, traban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa es, hermanos, la preciosa anunciación del Evangelio. El Evangelio es el mensaje más precioso que pueda haber. Y de hecho, la misma bondad, la misma característica del Evangelio nos debe mover a nosotros tener una mente seguida. El Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia, hermanos, son agradables. Cuando alguien te llama y te dice, te tengo una buena noticia, eso como que uno se emociona, como que es música al oído, porque eso siempre obedece a la solución, a la finalización de una larga espera. Había estado esperando por algo, de que uno había estado a la expectativa de algo, que yo tenía tal o cual problema y que de repente me llaman y me dan una buena noticia y me dicen, ya se resolvió tu problema. Uno como que salta de alegría, como que se siente bien, porque uno se siente verdaderamente liberado a causa de esa buena noticia. Entonces, esa buena noticia del Evangelio es totalmente proporcional a la mala noticia del pecado y la muerte. Entonces, cuando nosotros analizamos de donde yo vengo, quién yo era, lo que soy ahora en Cristo, me debe a mí mover a tener una mente ceñida con la palabra de Dios. O sea, me debe a mí mover a responder en gratitud. Y ya finalmente vemos cómo más adelante dice aquí en el versículo 15, no, en el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mira cómo el apóstol llama a su pueblo cuando él escribe, le dice, recuerden que ya ustedes no están en la ignorancia en la que fueron hallados. Había mucha ignorancia, porque vivir sin reconocer a Dios es una gran ignorancia. Por eso usted se da cuenta de algo. Nosotros, Occidente, heredamos la mentalidad de los griegos. Los griegos viven buscando conocimiento, buscando conocimiento, buscando conocimiento, pero los problemas siguen. Siguen los problemas en la sociedad y la gente buscando conocimiento. Por la televisión dicen, tenemos la mejor educación, ¿verdad? Pero entonces, paradójicamente hay más problemas. Pero el judío lo simplificó de la siguiente manera. El judío dice, yo no ando buscando conocimiento, yo lo que entiendo es que el temor a Jehová, teme a Jehová y esa es la sabiduría. O sea, vas a ser sabio cuando tú reconozcas a Dios. Eso es lo que decía el judío. Entonces ellos lo simplificaron de otra manera. Entonces, si nosotros vemos esa parte del 14, dice, como hijos obedientes, se llama como hijos obedientes. Y en el versículo 3, dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Dice, bendito el Dios y Padre. Se refiere a Dios, su verdad, como un padre, como un padre. Y vemos allí un llamado a una actitud de un hijo obediente. Nosotros vemos que en nuestra cultura es diferente. Nosotros vemos que aquí los padres elogian a los hijos. O sea, los padres elogian a los hijos. Los padres viven presumiendo a los hijos. Los padres viven diciendo, mi hijo ya es muy inteligente, mi hijo esto, pero no vemos muchos hijos elogiando a los padres y esa cultura hay que fomentarla. Los hijos tienen que saber quién es su padre y nosotros como buenos hijos de Dios no debemos esperar quizá que Dios esté elogiando lo que nosotros hacemos, sino que nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a elogiar su nombre y su grandeza. Y al final, cuando dicen, no os conforméis, deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, esa palabra de conformarse se puede traducir como constituirse, adaptarse, acomodarse, de acuerdo, armonizar, ajustarse. Eso como que te dice, no se conformen a lo que ustedes antes tenían. O sea, no sigan viviendo acomodándose al mundo donde ustedes viven, porque realmente el mundo nunca va a tener para nosotros como una estadía apropiada delante de Dios. Yo no puedo esperar que los impíos vayan a aplaudir que yo quiera obedecer a Dios, el hecho de que yo quiera proclamar la palabra. Ellos no van a consentir eso. Entonces, no debemos acomodarnos en esa parte. Y luego habla de estando en vuestra ignorancia, de estando, tiene mucho que ver con resignación, ¿verdad? Darse, darse. Hay un arte de hacer,
de hacer figuras de papel que se llama origami. La gente hace figuritas de papel con eso y hace cosas de papel, pliegues. Lo que nos dice, no tengas pliegues, o sea, no dejes que el mundo te agarre y empieza a moldearte. El mundo no debe moldearnos, hermano. Nosotros debemos ser la luz del mundo. Dios ha puesto su pueblo en la tierra para que su pueblo, entre tanto regresa, siga proclamando su grandeza. Nosotros en esta noche queremos dar las gracias a Dios por su palabra y rogamos al Señor también que en su infinita misericordia nos ayude a entender esos motivos que deben movernos a nosotros, a tener una mente ceñida, que en ninguno de nosotros jamás exista la duda de que la palabra de Dios no tiene ninguna área que tocar. O sea, que digamos, mira, yo mi vida yo dejo que la palabra llegue a mi vida hasta esta área y hasta esta, pero hay áreas que yo no permito que la palabra no llegue, porque allí la palabra no tiene nada que decirme. Nunca pensemos así, sino que la palabra es completa, porque es la palabra de Dios y nos dice cómo debemos movernos en todas las áreas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por lo que has hecho con nosotros, con nuestras vidas, Señor. Perdón si te hemos fallado, Señor, si quizás han pasado días en los cuales hemos olvidado tus principios. Permite que tus principios se mantengan rectos en nuestra mente, una mente ceñida, y que no apaguemos la voz del Espíritu Santo en nosotros, sino que cuando escuchemos esa vocecilla que nos dice en la conciencia cómo debemos obrar y cómo no debemos obrar, que seamos hijos obedientes, sabiendo de que tengas viva y tenemos un por los otros y se relaciona directamente con cada uno de nosotros. Una vez más te damos las gracias, mira a los hermanos que se han conectado, los hermanos de 126 y los hermanos de Pensilvania, los demás que se han conectado, Señor, bendíceles en gran manera y agradecemos, Señor, el momento que nos has dado en esta noche junto a ellos. En el nombre de Jesús, amén.